¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a Tecnoclips. Hoy vamos a hablar de un dispositivo de la familia de Motorola, el Moto 9 Power. Así que quédate hasta el final para que descubras por qué Motorola decidió ponerle a este dispositivo ese apellido, ese Power. Pero comencemos hablando de la pantalla. Ok, la pantalla es una pantalla bastante grande de 6.8 pulgadas llamada por Motorola Match Vision. Como te decía, es muy buena, vas a poder disfrutar el tema de películas, videos, juegos en una pantalla bastante buena, y sumado a esto es de tecnología IPS que te da mejores ángulos de visión, colores no tan saturados, colores más reales y un ángulo y brillos más reales. Adicional a esto, déjame decirte que viene con perforación. El notch ya no es clásico como la gotica de agua, sino que es una perforación, y así va a poder pasar desapercibida la cámara las veces que tú estés viendo el video o películas o juegos. Como te decía, la resolución es HD Plus 720 x 1640 para ser más exactos en las líneas de resolución, y adicional a eso tiene 264 ppi que te va a ayudar, por ejemplo, para lecturas o si quieres tener fotos y videos muchos más detallados. Y siguiendo con el diseño, este dispositivo está hecho con capas de aluminio que lo hace bastante resistente, bastante bonito, y adicional a eso, déjame decirte que viene en un color verde y un color púrpura que lo hace totalmente diferente al mercado. La huella también es otro toque de diseño que es bastante importante y viene ubicada en la parte de atrás. Bueno, y antes de seguir adelante, en este momento en pantalla te voy a proyectar el precio más económico que lo encontré aquí en Chile, donde estoy grabando, y también te voy a dejar precios de referencias para el resto de Latinoamérica. Vuelvo y te lo digo, es un precio de referencia, puede cambiar según el país o inclusive según la tienda. Revisemos las cámaras, que es uno de los aspectos que muchos de ustedes estoy seguro que están esperando que hablemos de este aspecto que son las cámaras. La primera cámara es una cámara de 64 megapíxeles, bastante megapíxeles, ¿verdad? Pero Motorola la está aprovechando muy bien en este Moto 9 Power. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología que se llama Super Notch. Primero, este sensor, sus píxeles ya son de 14 micras, un poco más grande que un sensor convencional que está por el orden de 0.8, ¿sí? Para que tengas una idea. Y también puede hacer tecnología de 4 píxeles en uno. Es decir, junta digitalmente 4 píxeles para que se vuelva un super píxel. ¿Esto con qué afán o con qué idea? Que pueda absorber más luz porque el píxel es mucho más grande, y sumado a esto también está la apertura focal. Pues esta cámara ya tiene una apertura de 1.8. ¿Qué significa eso? A medida que el número F sea más bajito, el dispositivo puede absorber más luz. En conclusión, el conjunto global de esta tecnología lo que le va a ayudar al usuario es a tomar fotos con mejor detalle, mejor claridad en ambientes de poca luz o de noche sin activar el flash, para que lo tengas súper claro de qué se trata. En la siguiente cámara, si tú eres aficionado de los insectos, bueno, esto es una súper noticia. O si como yo, por ejemplo, te gusta tomarle fotografías a las flores, pero no por fuera, sino más bien desde adentro, pues déjame decirte que ya no solamente vas a poder tomarles fotos, sino también video, ya que este Motorola Moto 9 Power trae una cámara super macro de 2 megapíxeles. Así que toda la calidad de la fotografía y videos de esos espacios tan pequeños o de esos objetos tan pequeños ya los vas a poder lograr con este dispositivo. Y si también quieres tomar fotografías a personas y que sean totalmente resaltadas de su entorno, es decir, que su fondo quede borroso pero la persona quede totalmente detallada, bueno, este Motorola Moto 9 Power ya trae una cámara de desenfoque que te va a servir con esta finalidad. Y la máxima calidad de video que vas a poder grabar en este dispositivo, que además es muy buena calidad, es Full HD a 60 fotogramas por segundo. Imagínate todos tus recuerdos grabados en esta gran calidad. Si estás preguntando por la selfie, déjame decirte que la selfie es de 16 megapíxeles y te va a ayudar a darle más riqueza de detalles a esas fotografías. No importa que estés en poca luz o en mucha luz,
ya que el HDR va a entrar y te va a llegar a todo el detalle. Imagínate que te fuiste a la playa y te tomaste una fotografía selfie y con toda esa luz de la playa no se entiende bien qué hay en el fondo, o inclusive tus rasgos faciales naturales se pierden por tanta luz. El HDR llegó para corregir todas estas, digamos, faltas de detalles, y ya lo tiene esta cámara selfie del Moto 9 Power. Adicional a esto, vas a poder grabar video también en Full HD a 30 fotogramas por segundo. Y esto es un pincelado de lo que pueden hacer estas cámaras. Te invito a que te suscribas. Por acá abajito, no sé, una de estas esquinas, está el botón de suscripción. Pronto vamos a estar subiendo un video de test de cámaras, así que suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas al detalle cómo funcionan estas cámaras o qué provecho le puedes sacar. Y cuando hablamos de procesamiento, Motorola a este Moto 9 Power le implementó un procesador Snapdragon 662. Este es un procesador de 11 nanómetros y adicional a eso viene con 4 núcleos que van a 2 GHz y 4 núcleos que van a 1.8 GHz. Es muy aceptable este procesador para el rango de mercado en el que llega este dispositivo. Y si lo que te estás preguntando es por tus videos, tus series favoritas, o inclusive tus fotos, o inclusive también los juegos, déjame decirte que tiene una tarjeta gráfica hecha por Qualcomm, la misma que hizo el procesador, una Qualcomm Adreno 610 cuyos núcleos van a 950, y vuelvo y lo digo, es bastante aceptable para el mercado en el que está posicionado este Moto 9 Power. La memoria es de las más nuevas que hay en este momento y también de las más rápidas. Es de doble canal, es decir que es 2 veces más rápido que una memoria convencional. Su estándar es LPDDR4X, por si quieres algo súper detallado, y tiene 4 GB de RAM. Vuelvo y te digo, este es el video o el review más detallado que vas a encontrar, por eso trato de irte explicando poco a poco. En almacenamiento nunca te vas a quedar sin espacio, o nunca vas a tener que estar eliminando unas aplicaciones para instalar otras, porque este trae 128 GB de almacenamiento. Y si te queda corto por X o Y motivo, ya puedes ampliar esta memoria hasta 512 GB con estándar de memoria, el más conocido del mercado, el más vendido también, que es el micro SD. Recuerda que si vas a instalarle una memoria, siempre pongas una micro SD clase 10. Esta te va a ayudar con la velocidad, con el desgaste de batería, inclusive te va a ayudar para que tu teléfono no sufra en un futuro. Y el sistema operativo que utiliza este Moto 9 Power es Android 10. Y viene con la idea de no tener una capa de personalización tan fuerte para que no malgaste almacenamiento. Viene con la capa MyUse, y recuerda que Motorola le apuesta mucho a tener capas livianas y que se puedan tener actualizaciones de Android muy seguidas. Estamos a la espera de que Motorola confirme si va a llegar Android 11 para este dispositivo, y apenas lo sepamos, aquí en Tecnoclips lo vamos a publicar. Bueno, y a esta altura del video me imagino que te estás preguntando por qué Motorola le puso a este Moto 9 Power. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Este dispositivo es el que más batería trae de la familia Moto 9. Viene con 6000 mAh de batería, que si eres un usuario normal, promedio, te podría funcionar o usarlo durante 2 días, 2 días y medio. Si eres un usuario intermedio que trabajas con el dispositivo y te llegan muchos mensajes, podría estar entre un día y medio. Y si eres un usuario extremo, ese que le gusta estar jugando siempre, o se lo vas a comprar a tu hijo para que juegue siempre, pues le podría estar durando todo el día o 3/4 de día, según el juego y la intensidad con lo que lo juegue. También viene con un sistema de carga rápida de 20 watts, y déjame decirte que dentro de la caja vas a encontrar el cable, el cargador completo para esta velocidad de carga. El puerto tipo C 2.0, que es una de las versiones más actuales y más utilizadas. Y si te estás preguntando, sí, aún tiene el puerto de audífonos incorporado. Y redondeemos este review, que es del más completo que vas a encontrar en YouTube, hablando de los sensores. Entonces, por ejemplo, trae el sensor de proximidad, trae el sensor de luz, trae el sensor de huella, que ya te dije que venía en la parte de atrás. Pero adicional a eso también trae giroscopio, por si vas a jugar al Pokémon Go u otros tipos de juegos
que utilizan sí lo trae. En cuanto a conectividades, déjame decirte que soporta redes Wi-Fi tanto 2.4 como 5 GHz. Ojo con esto, Wi-Fi, porque para red celular es 4G. No posee NFC, vuelvo y lo digo, no posee NFC. Y el Bluetooth es Bluetooth 5.0, de los más avanzados que hay en el mercado, y este te va a garantizar una muy buena conectividad y una mejor estabilidad. Bueno, y este Motorola Moto 9 Power viene con IP52. Déjame resaltarte que esto es una tecnología que habla sobre las salpicaduras y cosas como esta. Pues sí, este dispositivo va a ser resistente a salpicaduras. No hay inmersión, ojo con esto, no lo puedes meter en la piscina y tomar fotos debajo de este. Lo que sí puede pasar es que, por ejemplo, si estás en la calle y comienza a llover, este dispositivo va a soportar esas goteras de agua y no se va a dañar. Bueno, pero amigos, déjame preguntarte, ¿tú tienes Moto 9 Power en este momento? ¿Qué tal si nos dejas aquí abajo en la caja de comentarios toda tu experiencia? Por mi parte no es más, amigos, gracias por ver este video, nos vemos en un próximo, chao chao.